Anoche hablamos muchos versículos de la prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Hablamos algo muy importante, el hecho que tenemos que tener un fundamento que no se mueve. Y para toda situación en la vida o cualquier aparato que uno usa, sea el que sea, necesitamos siempre revisar el manual del fabricante para poder saber cómo usar algo. El Señor nos creó, Él hizo todo lo que existe y nos dejó un manual para toda situación en nuestra vida. Anoche hablamos muchos versículos de ese tema. Y lo más importante ahora es entonces de todas las Biblias que existen en el mundo hispano, ¿cómo se sabe cuál Biblia uno debe de usar? Les cuento una historia, ¿no? Y aparte les comenté anoche que cuando yo fui salvo leyendo una Biblia católica. Entendí la salvación a través de eso, y cuando fui a una iglesia bautista, ahí me di cuenta que se leía la Biblia, pero tenía otras palabras, otra manera de decir las cosas. Y le pregunté al pastor por qué era la diferencia, y él simplemente me dijo, bueno, la Biblia que nosotros utilizamos es la Biblia King James en inglés, y es la Biblia correcta, es la que todo cristiano debe de utilizar. Yo no cuestioné, simplemente le pregunté dónde podía conseguir tal Biblia y él me dijo que tenían en la oficina y nos alcanzó un par a mí y a mi esposa. No pregunté demasiado. En un año después ya yo fui sintiendo el llamado al ministerio como misionero y mi pastor nos envió a estudiar en un colegio bíblico y allí ya tenía la Biblia King James. Pero ya se comenzaba la discusión de cuál Biblia en inglés, la misma discusión que ocurre en español. Entonces, muchas veces el profesor decía cosas como que, bueno, pero el griego dice esto. Entonces, esto compartí recién con unos hermanos acá en la mesa. Y pensé, pero qué raro, entonces, si yo necesito que alguien me diga lo que decía en el griego o en el hebreo, ¿acaso no tengo la Biblia en mi mano? Y eso me dejó pensando y aún capaz que dudando, bueno, entonces yo no puedo entender este libro que yo tengo en mi mano. Y ya les comenté a estos hermanos que andaba ahí en una venta de garage y compré un diccionario antiguo, viejo, era así de grueso. Y cada vez que un profesor decía, pero el griego dice esto, anotaba esa palabra. Iba a la casa, buscaba la palabra en un diccionario que tenía la etimología de la palabra extensa, o sea, daba todos los sinónimos, el origen de la palabra, y me di cuenta, pero es lo mismo que me dice este profesor que dice el griego. Entonces, ¿cuál diferencia hay? Era un sinónimo, era exactamente lo que dice la Biblia. No necesito que alguien me diga, pero el griego dice esto. Así que había un griego ahí en Santa Fe, Nuevo México, que tenía un restaurante. Yo pensé en mi mente, el único griego que conozco es ese tipo y él murió ya hace rato. Entonces, ¿de qué me sirve el griego, no? Yo hablo el inglés y ahora el español. Entonces, en una clase que teníamos ahí en el seminario, se me ocurrió un día algún pensamiento muy importante. El profesor dijo, la palabra Biblia viene de la palabra que significa algo para medir. Y pensé, interesante. Salí de ahí y pensé, si la Biblia significa que uno mide todo a través de lo que dice este libro, un fundamento, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo yo medir esta Biblia de King James contra las otras Biblias que hay un montón? Elegí como 4 Biblias y me las llevé a la casa. Y a medida que encontraba, ya tenía una idea de las diferencias en algunos versículos, me puse a pensar, bueno, el propósito de la Biblia es glorificar al Señor. Y también sabiendo lo que dice
los salmos que leímos anoche, anoté el versículo acá, ya lo saben, dice Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y en Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces sentí de nuevo esa promesa que él había prometido su Biblia. Y si hay tantas, entonces, ¿cómo voy a saber cuál es? Simple, pensé, mido esta en contra de las otras Biblias. Y también anoche hablamos de no agregar a la palabra de Dios porque es una amenaza muy fuerte y aún el Señor puede decirle a uno que hace esas cosas puede ser hallado un mentiroso. Entonces comencé a comparar, pasé semanas haciendo eso, mirando versículos, y cuando encontraba un versículo que quitaba de la gloria del Señor en comparar a la King James, la cerraba y la ponía en el piso. Al final de largo rato de comparar Biblias, la única que quedó en mi mesa es esta Biblia. Entonces, ahí llegué a estar completamente seguro que yo tenía la Biblia en el idioma que yo hablaba en ese entonces en mi mano. Ahí se terminó para siempre. Y estamos hablando de 35 años atrás. Al llegar al campo misionero a la Argentina, había ese debate. ¿Cuál Biblia? Yo vine a la Argentina con la 1909, jamás tuve una 60, pero para que vea que a veces el ser vago no es tan malo, porque me costaba a veces estudiar en español en esos años, usaba el estudio en inglés y luego escribía los versículos y presentaba mi mensaje en español. Pero cada tanto me encontraba ahí atrapado porque no decía lo mismo en inglés que decía en la 1909. Y ahí tenía que explicar. Y yo pensé, aprendí que era mejor estudiar en inglés, que era más fácil, y luego asegurarme que decía lo mismo en español. Y a veces no. Ahí me puse a pensar otra vez, bueno, ¿cómo entonces voy a encontrar la Biblia en español que está de acuerdo con la Biblia en inglés? Ahora, en ese entonces, y esto cuesta a veces creer, la Biblia King James es la Biblia que ha sido más usada en el mundo entero para traducir otras Biblias en distintos idiomas. Esa Biblia, más gente, millones han muerto por esa Biblia que cualquier otra. Fue la Biblia utilizada por la más gran cantidad de misioneros que fueron a todo el mundo para traducir a otras lenguas, junto con, obviamente, lo que llamamos los originales. Sin embargo, tenemos la tendencia de decir de los originales, pero nadie ha visto el original. No existen. Ya no están. El Señor no prometió preservar el original, Él prometió preservar su palabra. Ahora, yo tenía un problema con eso. Cuando conocí al pastor Fry muchos años atrás, yo estaba convencido que el Señor no había dejado el mundo, mi mundo latino, sin la palabra de Dios. Mi lucha era entonces encontrar esa Biblia. Y a donde quiera que íbamos a librerías de viejos libros usados, ¿no? Y encontramos Biblias, ahí las comprábamos y las comparábamos. Eso hice yo no sé por cuántos años. Y no encontraba una Biblia en español que decía lo mismo. Era una amargura para mí, porque yo estaba seguro que tenía que haber una en algún lado, porque no puede haber contradicciones en diferentes idiomas. Bien que alguien tendrá la lucha en otra lengua, pero lo que me importaba a mí era la en español. Y bueno, la de inglés estaba plenamente convencido que era la palabra de Dios. Ahora, buscamos. Y un día le dije al hermano Fry, no, esto no puede ser. Tiene que haber una Biblia en algún lado que va a ser igual. Y él me dice, bueno, hermano, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero eran judíos. ¿Por qué no fue escrito en hebreo? Y él cada tanto salía con algo asombroso.
tuve que darle una palmadita en la espalda. Y me dice, bueno, la razón es que en ese entonces, en el mundo romano, el idioma de comercio era el griego. La gran parte del mundo entendía griego. Fue escrita, el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griega. Entonces, de ahí se traducieron a otras lenguas, de donde vino finalmente la Biblia King James. Entonces pensé, bueno, eso es lógico. Ahora, ¿por qué se usa, mejor dicho, la Biblia King James en inglés para traducir tantas Biblias en el mundo entero? La misma razón. Es la lengua de comercio. Es la lengua que más gente conoce en el mundo entero. Y entonces simplemente es, por decir, una base muy importante. La Biblia King James hablamos ya anoche, que fue, como se dice, había 7 revisiones. Y si recuerdan bien que la Biblia, dice que la Biblia, ahí en los Salmos, que fue purificada 7 veces en un horno de fuego. Y justito la misma cantidad de veces la King James fue revisada a llegar a lo que tenemos ahora. Ahora, durante de todo ese tiempo, entonces me puse a pensar, bueno, si es así, ¿cómo vamos a encontrar una Biblia en español que es igual? Y justo vino el hermano Fry a Chile y alguien le alcanzó el primer Nuevo Testamento, que era el 2004, del hermano Gómez. A la misma vez había un Nuevo Testamento de la 1602p purificada, que estaban escribiendo o revisando los hermanos también en México. Yo llamé a esos hermanos y no me dieron mucha oportunidad de hablar, no estaban dispuestos a contestar preguntas ni recibir ninguna ideas, entonces ya no me contacté con ellos. Comencé a leer el Nuevo Testamento de la reina Gómez, la Valera Gómez, y a él lo llamé, y él me contestó y me dijo, bueno hermano, este es un trabajo que estamos haciendo ya hace un rato, no mucho tiempo, y yo invito información de todo el mundo latino. Es bueno escuchar opiniones de hermanos que hablan el inglés y el español. Ahí formamos una amistad que dura hasta hoy. Él estuvo en nuestra casa, pasé mucho tiempo con él y tuvimos una tremenda bendición en compartir un granito aquí y allá de muchos pensamientos de la Biblia. Y predicó en nuestra iglesia. Y como les digo, tenemos una amistad hasta el día de hoy. Fue un hombre muy caballero, cualquier duda que uno tenía, uno se lo compartía. Lo que él hacía entonces es, ese pensamiento lo comparaba a lo que dice el antiguo griego, por decir algo en el Nuevo Testamento, y algo con la Biblia King James, y con la 1602 Reina Valera. Y solo hacía un cambio cuando había acuerdo en 3 de esas Biblias. Lo cambiaba. El problema es que muchos cambios no se pueden hacer porque hay algo interesante de la 1960. Tiene derechos reservados en esta hoja. No se puede utilizar sin pagar regalías por copiarla. Ahora, la Biblia Gómez también tiene derechos reservados, pero algunos de ustedes que tienen una de esas Biblias que está de atrás, dice que tiene los derechos reservados, pero dice que cualquier persona puede duplicarlo, solo que no se cambie nada y gratis, no se tiene que pagar nada.
La Biblia King James le pertenece al mundo. No se tiene que pagar ninguna regalía. Esa sí no tiene derechos reservados. Y la única otra Biblia que existe en el mundo que yo entienda, por lo menos en el mundo hispano, es la Reina Valera Gómez. Le pertenece al mundo, es gratis. No es escrita con fines de lucro. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Ahora, hay muchos libros escritos en contra de la Gómez. El tema es que la verdad es que uno puede encontrar un libro que justifica tu propio pensamiento en contra de otra Biblia, o la Gómez, o la que sea. Uno, si quiere justificar su posición, no importa en qué tema, puedes encontrar un libro que esté de acuerdo con tu pensamiento. Al final pensé de todo eso, no, yo voy a comenzar a comparar la Biblia con la Biblia. Y por 10 años hicimos eso. Ahora esta es la 2010. Comenzó con la 2004, se hicieron muchos cambios y por eso llegamos a esta Biblia. Y ahora no tengo, aunque me haga el vago, ya entiendo bien el español, no tengo que estudiar en inglés, pero estoy seguro que si estudio en inglés y leo en español va a decir lo mismo. No hay cambios, están de acuerdo. Ese es algo muy importante. Dice, bueno, también el comienzo para mí comenzó muchos años antes de que llegué a la Argentina. Cuando recién fui salvo, pasarían pocos meses, mi pastor me invitó a una conferencia de muchos predicadores en los estados. Y se habían reunido porque entendían que había un problema en la 60 y en la 1909, y se juntó varios hombres con el deseo de comenzar a traducir y corregir la Biblia en español. No llegó a la nada. No es un trabajo muy complicado. Si tienes el privilegio de conocer al hermano Gómez, es un trabajo de 15 horas por día por años. Es increíble lo que ese hombre hizo. Entonces, por ahí viene. Ningún predicador y cristiano que ha leído la Biblia va a decir que no hay problemas con la Biblia en español. Ahora tenemos la Gómez y no hay ningún problema. Ahora, vamos a ver algunos pensamientos, ¿no? En inglés, otra vez, el resultado de almas salvas a través de ese libro es impactante en el mundo entero por muchos años. Yo he hablado con hermanos que me han dicho que van a mantener su fe y confianza en las 60 porque Dios ha bendecido a través de esa Biblia y no tienen por qué cambiarla. Y yo pensé, bueno, eso es lógico, pero ¿sabe? Al final yo fui salvo leyendo una Biblia católica. No es la Biblia, pero contiene versículos de la Biblia. Juan 3:16 es lo mismo. Muchos de los versículos que hablan de la salvación son igual, pero muchas cosas son distintas. Entonces hay que medir cuál es la regla más larga, cuál versículo glorifica más al Señor, y esas son cosas importantes. Ahora, vamos finalmente, de paso, anoté un versículo acá en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Miren, lo que importa es qué versículo glorifica al Señor
y cuál ataca su piedad. Es tan simple así. ¿Cuál mide lo más largo para glorificar al Señor? ¿Y cómo se hace? Junté Biblias y comencé a comparar. Como hice en inglés, lo hice en español y me demoró 10 años para hacerlo. Primero, vamos a Daniel. Había muchos versículos acá que corresponden a la 1909, la 1865 me parece. También esa Biblia tuvimos. Y yo estoy hablando solo de las Reinas Valeras porque son del texto recibido. Ni vamos a hablar de Biblias que fueron escritas de otros textos, ¿no? Es un gasto de tiempo para nosotros. Sabemos que tiene que venir del texto recibido, ¿no? A lo mejor es algo que se tiene que hablar más profundo, pero lo vamos a dejar así por ahora. Vamos a Daniel 3:25. Y el hermano Víctor, él trajo unas 60. Déjenlo en paz, le podemos pegar después de la reunión, pero ahora ahí no lo vamos a tocar. Necesitamos que él verifique y lea para comparar estas dos Biblias, ¿no? De paso tiene una camisa muy bonita, entonces lo vamos a dejar solo, ¿saben? Entonces, Daniel 3:25, ese es un versículo que me llamó la atención. Hay muchas explicaciones para tratar de decir por qué dice lo que dice, pero no importa. La pregunta es, ¿este versículo glorifica al Señor o quita de su deidad, de su realeza, de su señorío? Esas cosas son importantes. Respondió él y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Hermano Víctor, ¿qué dice ahí? Dice, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de los dioses. ¿Hijo o hijos? Es Hijo de los dioses. En minúscula. Exacto. Dioses minúscula, plural, no hijo de Dios. Ahora uno puede especular de qué habla, pero cuando vemos Dios en minúscula y lo vemos en plural, sabemos que la Biblia está hablando de falsos dioses. La pregunta es simple: ¿ese versículo glorifica el nombre del Señor o lo aplasta? Lo aplasta. No requiere un genio para medirlo y saber que midiendo las Biblias con esa cinta, ese es más corto. Y básicamente con eso es suficiente poner las 60 en el piso y olvídate. Olvídate, perdón. Acá se dice olvídate, no olvídate. Bueno, entonces, vamos a Marcos 2:17. Marcos 2:17. Y solo vamos a ver como 15 versículos, hay un montonazo. Yo he elegido lo más importante, pero hay muchos versículos. Dice Marcos 2:17, oyéndole Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lea, hermano. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No dice nada de arrepentimiento. Si uno no se arrepiente, no puede ser salvo. ¿Cuántas veces aparece la palabra arrepentimiento? Pero yo no soy tan malo. ¿Qué tan malos somos? Ya hablamos anoche. Tú mataste a Jesús. ¿Qué peor puede un humano hacer? Recién pasó la Pascua. Él fue crucificado en una cruz por mi pecado y por tuyo. Yo soy el culpable de su muerte. Arrepentimiento es la clave, el primer paso de la salvación. ¿Esto glorifica al Señor o no? Si se deja fuera arrepentimiento,
ya se complica la salvación. Vamos a Lucas 2:22. Los puse en un orden donde podemos seguir 1, 2, 3, 4, etc., ¿no? Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Era un mandato por la ley de Moisés que cuando nacía un varoncito, él tenía que ser traído al templo, se hacía una ofrenda, un sacrificio de parte de la madre por su inmundicia de haber sangrado, etcétera, como dice la ley. Entonces María hizo exactamente eso. Ahora, hermanos, si lo leyes y presten atención, solo se cambia una letra, nada más. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Lo captaron? ¿Ella o ellos? Ahora, ellos, ¿qué significa eso? Que Jesús es un pecador, que él necesitaba traer una ofrenda por su pecado. Esa es blasfemia, ese es severo. Ese es algo que aplasta la deidad de Cristo, ataca su persona, no lo glorifica. Lucas 23, 39 hasta 43. Bueno, este es uno de los versículos que debemos de usar muchísimo, particularmente hablando con un inconverso, alguien que no entiende la salvación. A lo mejor la palabra inconverso es algo que podemos usar en la congregación, pero no le voy a hablar a una persona inconverso, yo te quiero hablar del Señor, ¿no? No tenemos que ser tan brutos así. Entonces, ahí dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Él pedía ser rescatado. El primero no lo anoté, pero le critica por haber pedido al Señor que lo rescate, sabiendo que él merecía la muerte. Y luego dice, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiéndole el otro le reprendió, diciendo, ¿no temes tú a Dios aún estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieran nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Falta un solo... No quiero decir palabra porque no es una palabra, pero algo falta, a ver si lo captaron, hermano Víctor. Y uno de los malhechores que estaban colgados les injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué falta? ¿Se dan cuenta? Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Si Jesús no es el Señor, no hay un Señor. Encima de eso, ¿qué dice Romanos 19? Que dice, me parece que dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús, serás salvo. ¿Qué significa Señor? Rey, soberano, el santo, el creador. No sé cuántos sinónimos puede haber en la Biblia, pero si Él no es claramente el Señor, no hay salvación. Otra vez es un ataque directo a la deidad de Cristo.
¿No es así? Vamos a otro. Juan 8:38. Juan 8:38. Ahí dice, yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Ahora, ¿qué es la diferencia? Paren las orejas, hermano Víctor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se dan cuenta lo que es la diferencia? Del Padre, pero la Gómez dice, de mi Padre. Declara ser el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, Dios en carne, glorifica el nombre de Jesús. De la otra manera, ataca su deidad. Otra vez, es algo en mente grave que ni cuenta nos damos. Efesios 3:9. Efesios 3:9. Y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver si se escucha la diferencia, hermano Víctor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Punto. No por Jesucristo. Pero en Juan capítulo 1 dice que todo fue creado por Cristo. En el comienzo de la Biblia, en el principio creó Dios a los cielos y la tierra. Más después nos dice, así que vamos a buscar ese versículo en el libro de Génesis, porque esto es importante también. Desde el comienzo de la Biblia, ya sabemos que es un misterio la triunidad de Dios. Pero hay algo muy importante acá en el primer capítulo, también en el versículo 26 de Génesis. Dense cuenta lo que dice ahí. Y dijo Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra, plural, semejanza, conforme a nuestra semejanza, plural. Y luego dice en versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, singular. Qué raro. Habla de un ser plural, un ser singular. Jesús es Dios. Esa es la explicación. Hay tanta evidencia. Nosotros, cuerpo, alma, espíritu, una banana, la piel, la carne, la semilla, todo fruto así, huevo. El tiempo se mide en el pasado, el presente, el futuro. La distancia se mide de lo largo, lo ancho y lo alto. Hay cantidad de ejemplos de 13:1. Y si esto no aclara que Jesús es Dios, aplasta su deidad. Es un ataque contra el hecho que Él es Dios. A ver, segunda de Tesalonicenses 2:2. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no seas prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Ahora, ¿qué es la diferencia ahí? Hay muchos versículos que pudiéramos ver, pero con el tiempo que falta, o sea, no podemos revisarlo, simplemente les digo esto. A ver, hermanos, si tú lees ese versículo, segunda de Tesalonicenses 2:2, vamos a ver una diferencia muy importante. Y no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Día de Cristo o día del Señor? ¿Cuál es la verdad? Cambia todo el tema de profecía de los últimos tiempos. El día de Cristo es el día de su ira. El día de Cristo es el día de su coronación. Cambia un montón en el esquema profético. Cristo va a ser coronado a la entrada de su reino de 1000 años. La ira de Dios es algo que Dios pondrá en todo el libro de Apocalipsis, los ataques sobre esta tierra. Es una idea equivocada y falsa y pone al Señor Jesús en una posición donde, bueno, si uno quiere creer que es el día del Señor, el día de Cristo, ya entonces tiene otro significado. Y lo que voy a hacer con el hermano Pittman es le envío todos los versículos que explican la diferencia del día de Cristo, que son varios, y qué significa el día del Señor. Pero es algo grave, a lo mejor no le puedo dar suficiente importancia en esta reunión, ¿no? Pero vamos a otro, Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Bueno, ¿qué dice la 60? Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué agrega? Uno crece a través de la Biblia para la salvación. Es decir, que a través de eso es un proceso de crecimiento, obras para la salvación. Pero que dice Efesios 2:8 y 9, que por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se va a dar palmadita de la espalda, Señor, yo merezco estar acá. Somos todos pecadores destituidos de la gloria de Dios. No hay manera de crecer para la salvación. O te salvó a través del Evangelio, que es la muerte, sepultura, resurrección de Cristo, o estás plenamente condenado. No hay nada que uno puede lograr. Entonces ataca la eficacia del sacrificio de la cruz. Aplasta otra vez la obra cumplida de Cristo Jesús en la cruz. Primera Juan 3:16. Primera Juan 3:16. En esto conocemos el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. A ver qué dice ahí la 60. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Deja afuera el amor de Dios. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo Jesús. Si no dice el amor de Dios, deja, en esto conocemos el amor, no tiene ni sentido, pero otra vez, otro versículo que aplasta la deidad del Señor Jesús y su obra por nosotros. Quedan un poco más. Apocalipsis 3:15. En esto vamos a tener que dar hachazos a la lengua ahí cada rato, porque tenemos una costumbre muy malo. No lo he escuchado acá de paso, pero en la Argentina se escucha continuamente. Me pone los pelos de punta. Antes no, pero ahora sí. Versículo 15 de Apocalipsis 3 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente. Hermano Víctor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Usan la palabra ojalá acá. ¿Qué tiene Alá que ver con la Biblia? Ojalá, si Alá quiere. Acuérdense que en España, cuando se escribió, los escritores de la 60 estaban básicamente influidos y no dominados por Islam. Y esa costumbre de decir ojalá vino de ahí. Yo sé que nuestro pensar no es si Alá quiere, pero literalmente eso es lo que dice. Esta Biblia dice quisiera. Entonces la próxima vez que uno de los hermanos, hermanas dice ojalá, le pueden aplicar un muy buen bife. ¿Sí? Y uno dice, pero es tan importante eso. Ahora, ahí vas a ver cuando alguien dice ojalá, ojalá. Y lo vas a decir muchísimo. Me costó un año o más. Y muy raro que se me zafa. Pero cuando se me zafa, salgo para atrás donde nadie me vea y me doy 3 o 4 cachetadas. Y sigo. Pero es algo ciertamente erróneo. No corresponde. Ojalá no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, ahora les dejo en paz un poquito en ese. Vamos a otro. Dice Apocalipsis 20:13. Dice, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora yo no estoy seguro qué dice la 60 en esto, pero léalo por favor, hermano. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Qué es la diferencia? Hades. Bueno, ¿qué es Hades? Bueno, muchos van a decir es el infierno, pero Hades también era el significado de un campo afuera de Jerusalén donde se quemaba la basura. Ahora uno dice, pero ese es tan grave. Bueno, les leo algo. Yo creo que el infierno es una de las doctrinas más importantes en toda la Biblia. Y yo creo que no hay que dejarlo fuera. Les leo algo que anoté acá. De paso, el Señor Jesús predicó más del infierno que del cielo. Amén. La palabra infierno aparece 36 veces en la Reina Valera 1602. Miren esto. 48 veces en la Reina Valera 1865. 30 veces en la Reina Valera 1909. 13 veces en la Reina Valera 1960. 54 veces en la Reina Valera Gómez. Lo mismo que la Biblia King James en inglés. 54 veces. ¿Por qué se ha cortado la palabra infierno de la Biblia, siendo que es una de las doctrinas más importantes? Yo fui salvo, ya les comenté, yo fui salvo y le pedí al Señor que me perdonara y me salvara porque yo no quería pasar la eternidad en el infierno. Y si uno lee 54 veces en toda la Biblia que existe un infierno y no te da miedo, ay de ti. Ay de ti. Vamos a un último. Este lo dejé al final, porque este también es grave. Isaías 14:12. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. A ver, hermano Víctor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas
a las naciones. ¿Qué es la diferencia? Lucifer en la Gómez, Lucero en la 60. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a 2 de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. A ver, hermanos, si tú lo lees ahí. Primero, Segunda de Pedro 1:19. 1:19. ¿Leo? Sí, por favor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haced bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana en el libro de Pedro? El Señor Jesús. ¿Por qué dice en Isaías 14:12 que el diablo es lucero y no Lucifer? No son hermanos, no son igual. Uno es el diablo, el otro es el Señor Jesús. Eso aplasta la deidad de Cristo en la forma más grosera que uno puede pensar. Es una Biblia que uno debe de leer y tener. Sí, yo sé que mucha gente ha sido salva a través de esa Biblia, porque tiene versículos de la Biblia, pero no es la Biblia. Otra vez cae corta de un libro que glorifica al Señor. Y mucha gente dice, pero ¿qué tal importancia hay? No sé, tú un día vas a tener que contestarle al Señor. Es tan simple así. Es muy severo lo que estamos leyendo. Y ahora, finalmente, un pensamiento. La conclusión de todo es simplemente esto. Ustedes recuerdan lo que dice el libro de los Hechos 17:11. Dice que fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. ¿Y a quién cuestionaban? A Pablo. Miren, el gran apóstol Pablo, ellos lo escuchaban, se iban a su casa y miraban las Escrituras a ver si Pablo decía lo que dice este libro. Esta es la autoridad. Pero esta autoridad está escrita para glorificar al Señor Jesús. Cuando hay versículos, y yo, como le dije, le di como 14, pudiéramos pasar días enteros mirando versículos donde se ataca la deidad de Cristo. ¿Es importante esto? Un día vamos a estar parados en la presencia del Señor y vamos a ser juzgados por nuestras obras, no para la salvación o el infierno, pero este es otro tema que un día Dios mediante pudiera compartir con ustedes. La Biblia habla muchísimas veces de una herencia en el reino de Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros no hemos entendido eso. ¿Por qué trabajan? Bueno, es necesario para comer, para vivir, pero quieren trabajar todo hasta que se mueran. Yo creo que la mayoría de nosotros queremos trabajar, ahorrar y jubilarnos. Y de manera que uno trabaja y ahorra y guarda para una jubilación cuando ya uno pueda demasiado no trabajar como antes, que es parte de la vida. ¿No les parece que una y otra vez en la Biblia nos dice que nuestras obras tienen algo que ver con nuestra herencia en el reino de Dios? Les voy a poner una trampa. ¿Cuántos de ustedes quieren pasar, ya les dije una trampa, la eternidad en el cielo? Alcen la mano.
¿Tiene miedo? Ese es el problema. La mayoría dice, sí, yo quiero pasar la eternidad en el cielo. ¿Por qué? Vamos a estar ahí un rato. Pero la eternidad se pasa acá en la tierra cuando el Señor venga y ponga su reino acá en la tierra por 1000 años. Cuando se terminen esos 1000 años, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir una santa ciudad del cielo que va a posar sobre la tierra de Israel, que es tan inmensa que cubre la mitad de la Argentina en un cubo y la misma altura. ¿No han pensado eso? Acá en la tierra, quédate en el cielo si tú quieres, pero vas a estar muy triste ahí. Les voy a leer unos pensamientos para que nos demos cuenta de qué tal valioso es. Es simplemente lo que dice de la Santa Ciudad, pero son solo apuntes que puse acá. Si la altura de la Nueva Jerusalén es dividida en pisos con un techo de 300 metros de altura entre cada piso, y estamos hablando de una ciudad que cubre la mitad de la Argentina, un cubo, y la misma altura, y con techos entre medio de 300 metros. Y dice, da lugar para aproximadamente 7.800 pisos, que sería el tamaño de 89 tierras sin mar. Tantas tierras así estiradas, sin mar. 89 tierras. ¿Se dan cuenta qué tan grande es esa ciudad? ¿Quieres tener una linda morada? ¿O quieres vivir en las tomas? Es tan importante esto, pero todo viene a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, este estudio a mí se lo paso por correo electrónico al hermano, pero hay mucho más que se puede escudriñar y buscar, pero con 15 versículos así, yo creo que puede aplastar cualquier oposición, y simplemente le lees, esto he hecho, le leo el versículo así, y le digo, bueno, léeme de tu Biblia, y muchas veces ni cuenta se dan, y se los explica así que es lo que hacen. No me di cuenta. Si son salvos, penetra al corazón. Si no son salvos, no le importa demasiado. O tercos, porque tenemos ese costumbre también.